iniciar con una breve introducción. Y es que durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, el bilateralismo fue el modelo en el cual las naciones entendían sus relaciones internacionales. Este mismo esquema predominó bastante debido a que los estados privilegiaban lo que son sus intereses particulares. Esto favoreció a dinámicas de proteccionismo, también favoreció lo que es desconfianza entre naciones, a competencia entre los mismos. Todo esto demostró sus limitaciones justamente después de las guerras mundiales. En respuesta, la cooperación internacional se empezó a entender como un instrumento para preservar la paz y promover el desarrollo, asimismo para poder recuperar tanto social como económicamente a los países. Es aquí donde surge la creación de las Naciones Unidas, la cual empieza a consolidar el modelo multilateralista que tendría la misma, aunque esto no eliminó las lógicas de ciertos ideales propios de la realpolitik, pues algunos estados continuaron proyectando sus intereses dentro de este nuevo orden internacional. En este contexto surgen justamente dos formas de entender los derechos humanos, y es una perspectiva universalista generalmente vinculada a lo que es el hard law, y por otro una que prioriza la soberanía, la integración y que la no intervención, representada tanto por China y asociada al uso del soft law. En este punto nosotros tenemos como hipótesis que los instrumentos de soft law constituyen el mecanismo más idóneo a los efectos de promover un debate sustantivo y sostenido en materia de derechos humanos entre China y América Latina. Y para ello tenemos el objetivo general de proveer a demostrar que los mecanismos de cooperación normativa del soft law en el marco de espacios tales como el Foro CELAC con China, de América Latina con China, ofrecen plataformas más adecuadas para promover instancias de deliberación en materia de derechos humanos que las propias del hard law. Para tales efectos, nosotros utilizamos una metodología que justamente busca comparar el hard law y el soft law en lo referente a la promoción de los derechos humanos. Para ello vamos a utilizar como referentes a Estados Unidos y a la República Popular de China. Asimismo, vamos a analizar el caso de América Latina, particularmente en el foro CELAC China, para evaluar justamente este papel del soft law como mecanismo de cooperación. A tal entender, pasamos a lo que es nuestro desarrollo. Nuestro primer tema es justamente el paso del bilateralismo al multilateralismo y a la cooperación internacional. Las relaciones internacionales y el estudio de las mismas nos lleva a unos inicios bajo los cuales se concebían estas o con una concepción estatocéntrica, es decir, en la que el Estado es el único actor relevante en materia internacional. En este contexto, justamente el bilateralismo empezó a predominar, ya que hasta la primera mitad del siglo XX, como ya lo decíamos en la introducción, se privilegian lo que son los intereses nacionales antes que el beneficio colectivo. Sin embargo, las dos guerras mundiales, que también surgen en este marco, nos evidencian que este esquema tiene algunos problemas de alcance. ¿Por qué? Porque no se podían resolver mediante políticas de aislamiento o de competencia permanente. ¿Esto qué quiere decir? Como consecuencia de estos mismos problemas, tanto de aislamiento como de competencia, de bilateralismo, de estatocentrismo, surge un nuevo esquema, una nueva forma de entender esta cooperación internacional. Y es justamente a través del multilateralismo, el cual empieza a ocupar un espacio central en lo que es la cooperación, ya que esta misma se materializa con la creación de las Naciones Unidas u ONU. No obstante, este nuevo orden mundial no se encuentra exento de las diferencias y no elimina las diferencias entre estados, ya que muchas naciones reflejaron su forma de entender la promoción internacional de los derechos humanos justamente a través de estas instituciones. Por un lado, la visión universalista, en la cual se sostiene que los derechos humanos poseen justamente un carácter universal, común a toda la humanidad, y que en casos excepcionales pueden justificar ciertas acciones internacionales para protegerlos. Es justamente en esta lógica que se respaldaron diversas intervenciones militares con argumentos humanitarios, tales como las desarrolladas en Irak en 2003 bajo la doctrina de la legítima defensa preventiva,
y posteriormente la intervención en Libia en 2011, también amparada en esa misión de proteger. Si bien ambas fueron presentadas como mecanismos para que se puedan salvaguardar derechos fundamentales, también recibieron fuertes críticas porque se consideraba que las mismas respondían a intereses políticos de las potencias que habían intervenido justamente a tales países. En contraste, China ha construido su política interior sobre los principios de soberanía, de integridad territorial y de no intervención en asuntos internos de cada una de las naciones, promoviendo los derechos humanos, considerándose que los mismos no deben implicar la imposición de modelos políticos o jurídicos ajenos. Esta posición fue reflejada en la Declaración de Beijing, que fue adoptada en el marco del Foro de los Derechos Humanos Sur-Sur, donde se reafirma que justamente la cooperación internacional en materia de derechos humanos tiene que desarrollarse a partir de la base del derecho mutuo, de la igualdad soberana y del diálogo entre las civilizaciones. ¿A qué es lo que vamos? Que esta controversia no se va justamente a un fundamento filosófico de los derechos humanos, sino que también alcanza mecanismos jurídicos, pues a través de los mismos se pueden legitimar o no legitimar acciones. Mientras el hard law promueve normativa obligatoria, vinculante, el soft law apuesta por unos compromisos políticos más abiertos, mecanismos de cooperación más flexibles y que busca compatibilizar la protección de derechos humanos con la soberanía de cada una de las naciones. Es justamente la tensión entre universalismo y soberanía que constituye el punto de partida de nuestra investigación y nos permite ver cómo hemos ido avanzando desde un estatocentrismo a un bilateralismo y a un multilateralismo. Gracias. Entonces, podemos decir hasta el momento que existe una tensión entre la doctrina universalista y relativista, sobre todo en materia de derechos humanos, y es que cada Estado va a tener su forma de comprender, entender e interpretar los derechos humanos, y son situaciones que también va a plasmar al momento de generar compromisos globales. Es así que en la cooperación internacional hay instrumentos normativos como puede ser, y que son materia de estudio, el hard law y el soft law. El hard law, como se sabe, son de carácter obligatorio y vinculante. ¿Y cuál es la ventaja que ofrece este instrumento? Es que da un marco de previsibilidad. ¿Qué significa esto? Que los estados tienen una certeza de que los compromisos pactados en los tratados se van a cumplir, debido a que si hay situaciones de incumplimiento van a haber sanciones o represalias. Entonces, los mecanismos de Harlow lo que ofrecen son un sistema de monitoreo y un sistema también de resolución de controversias, lo cual también da en este caso mecanismos de sanciones o en este caso también represalias. Sin embargo, también en este estudio se ha buscado ver lo que es que estos sistemas nacidos del Harlow restringirían los alcances de la soberanía estatal, especialmente en ámbitos jurídicamente sensibles y diferenciados. Y es que cada estado va a tener sus propias diversidades respecto al pensamiento, ya sea social, cultural, político o jurídico. Y obviamente esto va a generar resistencias frente a otro Estado. Y en este caso, en las relaciones internacionales, en la mayoría de veces es un Estado el quien se impone a otro. Esto debido a que un Estado tiene ya sea un poderío geopolítico, un poderío militar, económico y o comercial. Es entonces que un Estado va a terminar cediendo y va a tener que aceptar parte de las decisiones de otro Estado. Algo que no pasa con el soft law, ya que al tener en este caso en este caso un instrumento que no es de carácter vinculante y que ofrece la posibilidad de que se den cláusulas no forzosas, reducen las resistencias a aceptar estos compromisos. Y obviamente se da una mayor, en este caso, un mayor diálogo en las negociaciones multilaterales, las cuales son caracterizadas por la diversidad entre los sujetos internacionales. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que hay potencias que han puesto su ojo en lo que es en la región latinoamericana, como puede ser Estados Unidos y China. Potencias que prácticamente en la última década han buscado generar más relaciones internacionales con este Estado. Es así que tenemos que tener en cuenta cómo en este caso, cada potencia se ha relacionado o se ha tratado de consolidar en la región latinoamericana. Estados Unidos en el siglo XX y en el siglo XXI ha tenido tres formas de consolidarse. En este caso a través de la ocupación militar,
la imposición por negociación o presión económica, que pueden ser los aranceles, que en los últimos 2 años se ha visto que ha impuesto prácticamente a toda la región latinoamericana, a la región asiática y curiosamente también a la región, en este caso europea, y también por prestigio, el cual menciona y que trata de que los otros estados copien o busquen ser o tengan las mismas interpretaciones que en este caso que el país estadounidense. Y obviamente esto puede generar, en este caso, una mayor resistencia frente a estos países, a los países latinoamericanos, que prefieren que se respete, en este caso, su forma de, en este caso, sus diversidades, en este caso, sus diferencias axiológicas, culturales, políticas y sobre todo jurídicas. Es en ese sentido que China se impone o tiene una ventaja frente a Estados Unidos, que no se ha, en este caso, que ha generado o que ha buscado consolidarse en la región latinoamericana a través ya sea, por ejemplo, de la ocupación militar o a través de mecanismos de hard law que son vinculantes o que busquen obligar, en este caso, a los países latinoamericanos a aceptar estos compromisos. Es así que a través de planes de cooperación, agendas estratégicas y compromisos políticos, como puede ser la CELAC y la cooperación sur-sur, es que a pesar de que estos mecanismos carecen formalmente de un poder o en este caso eh, de un poder coercitivo, es que se configuran como marcos normativos de referencia y que generan un mayor diálogo internacional entre estos estados, ya que son diálogos que respetan las divergencias axiológicas de cada estado y que obviamente reduce la tensión que puede haber ya en este caso en la forma de que cada estado, por ejemplo, en este caso que la región latinoamericana entiende por en este caso en materia de derechos humanos y lo que entiende China por en este caso los derechos humanos. Y es que a pesar de estas diferencias existentes entre la región y China, es que al no existir estos mecanismos vinculantes u obligatorios, es que se da una mejor cooperación internacional. En ese sentido, podemos concluir que los mecanismos de soft law son una herramienta que genera un mayor diálogo entre estados y que puede generar o afianzar mejor las relaciones internacionales o los compromisos globales. Esto no quiere decir, hay que concluir, que los hard law no se deben de utilizar. Los hard law son unos mecanismos importantes, pero que también tenemos que entender que se deben de utilizar en situaciones específicas y sobre todo que en este caso en escenarios globales en donde dos estados o dos sujetos internacionales tienen diferencias axiológicas, lo mejor es en este caso irnos por mecanismos de soft law porque esto genera un mayor diálogo, genera una mayor facilidad en la cooperación, sobre todo en materia de derechos humanos. Gracias.